Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Hay pasajes bíblicos que cuando nos damos cuenta no los tocamos muchos. Y no los tocamos mucho porque son pasajes bíblicos conocidos por nosotros. La historia de David y Goliat es una historia conocida inclusive hasta por personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hace unos días lo que me ministró a hablar sobre esto fue que estaba viendo unas noticias y alguien que ni siquiera tiene conocimiento de lo que es Dios comenzó a hablar que era una batalla como la de David y de Goliat. Y Dios me ministró, si el mundo que no conoce en realidad bien la historia habla sobre esto, nosotros tenemos también que destacar que hay una gran enseñanza en esta porción de la palabra. Porque cuando hablamos de David, sabemos que era un hombre donde Dios se deleitaba en honrar. Dios se deleitaba en honrar a David. Y algunos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Dios se deleitaba en honrar a David? Porque Dios lo había escogido. Y cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios te llama, cuando eres lavado con la sangre de Cristo, Dios se deleita en honrarlo. Y muchas veces no nos damos cuenta de esa gran bendición que tenemos. ¿Sabe que cuando David fue llamado, era porque Saúl había sido cortado ya? Y Dios envía a Samuel para que ungiera al nuevo rey, al que iba a ser rey. Y cuando Samuel comenzó y llegó a casa de Isaí, del padre de David, pues comenzó a ver el primer hermano de David, Eliab. Y pensó que este era el que Dios había escogido. Y Dios le le da una palabra poderosa a Samuel diciéndole: este no es. Y le habla que Dios no mira al hombre por su apariencia, sino que Dios mira el corazón. Es impresionante cómo Dios llama a David. En una ocasión David estuvo en la corte de Saúl como médico, cantaba cuando Saúl era atormentado por un espíritu. Y David entonces tocaba allí. Pero ahora David viene al campamento de Israel. No venía tocando un arpa, ahora venía como un campeón. Hay momentos que Dios te va a usar en un área. Y puede ser un área que aparentemente sea un área pasiva. Pero hay otro momento donde Dios va a tratar con tu vida para que te enfrentes a gigantes y los venzas. Allí fue donde David luchó contra Goliat. Qué impresionante se ve el reto de Goliat. Con qué atrevimiento Goliat retaba al ejército de Israel. Cómo se presentaba, y tuvo 40 días este hombre retando al ejército de Israel. Los filisteos habían salido en guerra contra Israel. Se habían situado en una montaña, el ejército de Israel estaba en otra. Y había un valle en el medio. Y Goliat salía día tras día retando al ejército de Israel. Y le pedía que le dieran un hombre para que peleara contra él. Si este hombre me vence, entonces nosotros le serviremos. Pero si yo lo venzo, ustedes no servirán. Y estuvo 40 días haciendo lo mismo, presentándose y retando al pueblo de Israel. La Biblia dice
que Saúl el rey y los israelitas estaban atemorizados por este hombre. Estaban atemorizados por el reto que hacía Goliat. Lo miraban como un gigante. Según los estudiosos, tenía aproximadamente 9 pies y 5 pulgadas. Así que este hombre impresionaba. Un hombre de guerra. Un hombre preparado para la batalla, entrenado en todos los aspectos para la batalla. Y se presentaba y retaba al pueblo de Israel. Quiero ir ahí al verso 31, donde comenzamos. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Los hermanos de David estaban integrados en el ejército con Saúl. David era un pastor de ovejas y el padre Isaí lo envía para que supiera de sus hermanos. Ahora David llega y encuentra la situación. Encuentra a Goliat retando al ejército de Israel. Encuentra que Goliat estaba enseñoreándose y que estaba con una superioridad sobre el ejército de Israel. Empieza a sentir que él podía vencer a este gigante. Con humildad, el pastor de ovejas acepta luchar contra el filisteo. Acepta el reto de luchar. Había acabado de llegar aquella misma mañana y resultaba que estaba con decisión de enfrentarse. Estaba demostrando ahora que tenía más valentía que los hombres de guerra que habían en Israel. Estaba demostrando que podía luchar contra el gigante y comenzó a animar el pueblo. El pueblo estaba desanimado con este gigante presentándose. Pero ahora David comienza a animar al pueblo. Saúl, el rey de Israel, no creyó que este muchacho podía tener la victoria. No pensó que iba a tener la victoria de ninguna manera. Tenía un gran ánimo para tener la victoria. Pero para los efectos de Saúl no había posibilidad de vencer al gigante. Para los efectos de Saúl no había posibilidades alguna en este muchacho que había acabado de llegar, en que podía vencer ese gigante. Yo no sé si usted ha estudiado detenidamente esta porción de la palabra. Pero cuando el enemigo de las almas comienza a atacar a alguien, cuando el enemigo de las almas viene contra alguien, empieza a retarlo para que esa persona sienta que el enemigo es superior. Y empieza a lanzar palabras para intimidar. Cuando una guerra espiritual comienza, cuando empieza esa guerra, parece talmente que el enemigo de las almas tiene superioridad en esa batalla. Y si usted se deja intimidar, entonces usted va a tener temor, va a tener terror. Porque lo que va a sonar, lo que va a decir son palabras que no son agradables cuando el enemigo habla. Son palabras para intimidarte. Son palabras para paralizarte. Y cuando empiezas a escuchar la voz del enemigo de las almas, vas a ver el problema, vas a ver la situación como un gigante que no vas a poder derrotar. Eso es una mentira del diablo. Y así Satanás engaña a muchos, inclusive a algunos que son cristianos, a algunos que le sirven a Cristo,
Cuando viene el problema, empiezan a escuchar la voz de Goliat. Y cuando el gigante comienza a hablar, te hace ver el problema más grande de lo que en realidad es. El pueblo de Dios tiene que meterse en la visión, en la dirección de que nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe, porque es cierto que cuando comienza la batalla, cuando comienza la guerra, es fuerte. Es cierto que cuando comienza esa lucha, parece como que no se va a resolver el problema. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios nos ha llamado para que caminemos en bendición y en victoria. Nuestro Dios nos ha llamado para que los gigantes sean derrotados. Nosotros tenemos al Dios todopoderoso, poderoso gigante. Es el Dios que nosotros le servimos. Usted tiene que pararse en la brecha y creerle al Señor. Yo no sé lo que usted puede estar pasando en este tiempo. Yo no sé lo que usted puede estar recibiendo del enemigo. Pero en esta mañana cancele toda obra de Satanás en el nombre de Cristo y créale al Dios que te ha llamado, que hay poder en Jesús. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Había una convicción en el interior de David. Esa convicción que David tenía de que podía vencer al gigante es la misma convicción que tiene que estar en aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo. Es de la misma manera, de la misma convicción. No sé qué puede hacer lo que estás pasando. O hay áreas en tu vida que tienes que resolver. O hay situaciones que están estancadas y tú sabes que necesitan resolverse. Tienes que tener esa convicción de que algo va a hacer Dios por ti. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cuándo Dios lo va a hacer? No nos pertenece a nosotros, pero sí nos pertenece creer que Él lo va a hacer, que Él ya lo está haciendo. Es más, ya la orden ha sido dada de los cielos, ya la orden ha sido dada del reino de los cielos, del trono de su gracia, para obrar a tu favor, para obrar en bendición. Aleluya. Aprópiate hoy de esa palabra del Señor. Era cierto que David era un muchacho y no estaba entrenado para la guerra. Había hecho cosas más difíciles, pero no estaba entrenado para la guerra. Dios lo había ungido con su espíritu. Dios lo había llamado y había tenido valor y fuerza para dominar y matar en varias ocasiones a un león y a un oso. Mire, si usted viene ahí a Primera de Samuel, capítulo 16, venga, pase la página un momento. Capítulo 16, versículo 13, dice así. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, Samuel lo unge, el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios venía sobre algunos hombres escogidos, que eran escogidos para hacer un ministerio, para tener un ministerio, eran escogidos para hacer ciertas funciones bajo la cobertura de Dios, y el Espíritu venía sobre ellos y eran ungidos con el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, cuando estaban los 120 en el aposento alto, cuando el Espíritu vino sobre aquellos 120 y fueron llenos del Espíritu de Dios, cuando se funda la iglesia de Cristo, por eso Cristo dijo que era necesario que Él se fuera para enviar el Espíritu. En el Nuevo Testamento, cuando aceptamos a Cristo, cuando abrimos nuestro corazón, entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo. David había sido ungido y estaba con el Espíritu de Dios. Nosotros en este tiempo
pues también tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo todo está hecho. Cuando Cristo muere y resucita, estuvo 40 días en la tierra enseñándole a los discípulos. Les enseñaba la palabra. A los 40 días ascendió. Y 10 días después de la ascensión de Cristo, vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Y desde ahí en adelante son los postreros días que habla el profeta Joel. De manera que nosotros en estos días podemos enfrentarnos a los gigantes con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Le da a entender a Saúl David que no era un muchacho tan inexperto como él pensaba. Le habla a Saúl de esta manera. Vamos a ir al capítulo 17 nuevamente y versículo 33. Dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Siempre que usted quiere ponerse en las manos de Dios para que Dios lo use, cada vez que usted se va a enfrentar en una batalla espiritual, se va a presentar un Saúl que te va a decir: no vas a poder hacerlo. Te vas a enfrentar a un Saúl que te va a decir: no vas a poder seguir hacia adelante porque eres nuevo en el evangelio. No vas a poder seguir hacia adelante porque estás luchando contra algo muy fuerte. No vas a poder seguir hacia adelante porque tus fuerzas no van a dar. Te vas a encontrar un Saúl que te va a tratar de detener para que usted no siga hacia adelante. Saúl comenzó a tratar de desmotivar a David. Empezó a hablarle para desmotivar a este muchacho que quería enfrentarse al gigante. Mire, dice el verso 34, David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estaba diciéndole: me he enfrentado al león, me he enfrentado al oso, los he agarrado por la quijada y los he matado si he tenido que hacerlo. Esto ha sido porque Dios ha estado conmigo. Esto lo he hecho porque Dios me ha guardado. Miren lo que dice el verso 37. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Estaba diciéndole: lo que yo he hecho con el león, lo que he hecho con el oso, no ha sido porque soy tan valiente ni porque tengo tanta fuerza, sino porque Dios está conmigo. Si hay algo que tenemos que hacer siempre, es darle la gloria y la honra a Dios. Es darle la gloria a quien nos ha llamado. La gloria siempre es para Él. Mire, usted ha pasado guerras espirituales, porque muchas veces pensamos cuando entramos en los caminos de Dios que ya no hay más guerras. Y no, es todo lo contrario. Es probable que haya más guerras. Lo único que cuando la peleas en Cristo, todas son victorias. Todas son victorias. Entonces, probablemente usted ha pasado por esas guerras espirituales, usted ha pasado por esas luchas y ha tenido que enfrentarse a animales salvajes, espíritus inmundos tratando de destruir su vida espiritual, espíritus inmundos tratando de poner traspié para que usted caiga, espíritus inmundos tratando de destruir su familia. Que el Señor los reprenda.
espíritus inmundos tratando de venir contra su vida, y usted se ha tenido que parar en la brecha y pelear en el nombre de Jesucristo, y ha visto la mano del Señor. Pero la victoria te la ha dado Dios. La victoria ha sido Dios quien te la ha dado para que camines en esa victoria. Aleluya, gloria sea su nombre. David le dijo, ese mismo Dios que ha estado conmigo cuando yo me he enfrentado al león y al oso, ese mismo Dios me va a librar de la mano del gigante. Estaba hablándole palabras conmoviendo a Saúl. Ahora dice el verso 38. Y Saúl vistió a David. Bueno, el verso 37 al final dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y dice el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Lo que hace Saúl es, agarra a David. Ya se había decidido que David luchara contra Goliat. Ya David lo había convencido para luchar contra Goliat. Ahora Saúl lo agarra, lo viste con su armadura, le pone toda su armadura para que se enfrentara con protección donde estaba el gigante. Pero cuando David se pone la armadura de Saúl, se da cuenta que ni siquiera podía andar con esta armadura. Ni siquiera podía seguir hacia adelante. No había manera, le iba a servir de carga en vez de ayuda para enfrentarse contra el gigante. En vez de ser una defensa para él, iba a ser un estorbo la armadura. Ahora piense un momento, se iba a enfrentar a un hombre de guerra, un hombre que estaba cubierto con una armadura tremenda. Y David no podía caminar con la armadura que le habían puesto. Cuando llega el confrontamiento con el enemigo, tiene que haber una preparación. Porque David no estaba preparado para usar la armadura, nunca la había usado, así que no podía seguir hacia adelante. Una vez narré algo, en una ocasión éramos como de 13 años, 14 años más o menos, y en el pueblo donde me estaba criando hicieron una competencia de carreras de bicicleta. Entonces yo tenía una bicicleta chiquita, pero cuando voy a competir con el que iba a competir conmigo, tenía una bicicleta grande. Y entonces empezaron allí, no lleves tu bicicleta porque la bicicleta grande va más rápido, así que mire, me prestan una bicicleta grande. Y cuando salimos, yo no podía casi andar en la bicicleta grande. Y me pasaron por el lado, me quedé atrás. Y entonces, pues uno así, muchachón, al fin empecé a echar la culpa a la bicicleta. Y no, fue la bicicleta, yo no sabía con esta bicicleta. Y es verdad que no sabía. Y entonces el muchacho pues dijo, pues vamos a probar, coge la bicicleta tuya y vamos a probar. Entonces cuando corrí con mi bicicleta lo gané. Porque muchas veces queremos correr o queremos hacer algo con lo que no estamos acostumbrados a hacerlo, con lo que no sabemos hacerlo. Y esto trae como consecuencia de que no podemos desarrollarnos, de que no podemos hacerlo. Así que David sabía muy bien ya que no podía entrar con la armadura de Saúl, porque no podía prácticamente ni moverse. Goliat ya estaba preparado. Hacía 40 días que este hombre estaba retando al pueblo de Israel, estaba totalmente preparado para la batalla. David acababa de llegar. Goliat tenía una preparación extrema para enfrentarse a cualquiera que viniera contra él. El gigante tenía su armadura, pero el gigante sí podía usar esa armadura que tenía. Pero ¿cuáles eran las armas de David? David no tenía las armas que tenía este hombre. Las armas de David eran un cayado, una honda,
y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. Estas eran las armas que tenía David. Esto está claro. Y demuestra que toda la confianza de David estaba en Dios. Está seguro porque se iba a enfrentar a un gigante totalmente preparado para la guerra, con armas especializadas. Y David lo único que tenía era el cayado, la honda y 5 piedras. Había que tener una confianza genuina de que Dios estaba con él. Mire, vamos ahí al verso 42 y vamos adelantando. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Lo primero que Goliat hace es que se mostró orgulloso. Observó que era un muchacho, lo menospreció. Miró y vio que era una batalla muy fácil para él. Empezó a mirar a este muchacho. Cuando observó las armas de David, se enojó. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palo? Dice la Biblia que David tenía un cayado, porque el cayado es el que usaba el pastor para dirigir las ovejas. Cuando la oveja se descarriaba, agarraba con su cayado, la echaba para adelante, la recién parida, los corderos. Y traía el cayado porque David era pastor de ovejas. Ahora estaba allí Goliat y maldijo a David por sus dioses. Primero lo tuvo en poco y después lo maldijo. Quiero decirle que el enemigo de las almas usa personas para maldecir tu vida, que quieren maldecir tu vida. Por eso en sus oraciones diarias usted debe de cancelar todas las oraciones que se están haciendo con fines de orgullo, con fines de odio en el corazón. Y usted tiene que cancelar esas oraciones contrarias que puede estar haciendo alguien con sus corazones llenos de odio y de orgullo, que en vez de ser una oración para que usted sea bendecido, son oraciones de maldición. Y muchas veces lo hacen creyendo que tienen razón en lo que están haciendo. Muchas veces creen que lo están haciendo correctamente. Así que maldijo a David por los dioses. Y cuando habla por los dioses, está hablando por los dioses falsos. Dice el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora lo que estaba diciéndole David a Goliat: tú vienes a mí mientras tú me estás maldiciendo, mientras tú me estás hablando por tus dioses. Mientras Goliat confiaba en su espada, mientras Goliat confiaba en su lanza, David estaba diciéndole: tú estás confiando con esa lanza, tú estás confiando en esa jabalina que tú tienes, pero yo estoy confiando en Jehová de los ejércitos. Yo estoy confiando en el Dios que me ha llamado. Yo estoy confiando en el Dios que me ha guardado. Estaba diciendo en otras palabras: hay poder en el Dios que yo le sirvo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Jesucristo. ¿Sabe, iglesia? Si hay algo que usted tiene que agarrar en este día, es cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando Satanás te está diciendo: ya no hay remedio, ya estás perdida, ya estás perdido. Tienes que pronunciar la palabra y decirle: te equivocaste, porque hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre que le servimos. Aleluya. ¿Sabe que Filipenses capítulo 2 del verso 6 al 11 habla algo así, parafraseándolo, que siendo igual a Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El gigante se cae en este día en el nombre de Cristo. Yo no sé cuál es el gigante que te está haciendo la vida imposible. Yo no sé cuál es el gigante que te está atormentando. Pero si hay poder en el nombre de Cristo, comienza a pronunciar el nombre de Cristo. Comienza a decirle a ese gigante: te tienes que ir. Te vas porque hay poder en el nombre de Cristo. ¿Saben? Algunos cristianos, el enemigo trata de acosarlos. Y trata de arrinconarlos. Y trata de perseguirlos al punto para que se atemoricen, para que huyan, para que sientan temor de servirle al Señor. ¿Sabe una cosa? Levante esa bandera y comience a decir: Jehová Nisi, Él es mi bandera, mi Dios es mi bandera y Él peleará por mí. Es probable que estés pasando por tiempo de enfermedad y el médico te ha dicho: esa enfermedad ya no tiene cura. O es probable que llevas tiempo con una enfermedad que no se quita, que no sale, pero hay una palabra para ti en este día: Jehová Rafa, Él es tu sanador, Él es quien te sana, Él es tu sanador. Corre a Él en este día, porque hay sanidad del médico divino, hay sanidad del cirujano por experiencia, que opera sin bisturí, del cirujano soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es probable que tus finanzas ya no den más, que te estén diciendo: te van a botar del trabajo, te van a botar de la casa, vas a perder el carro, ya no puedes más. Hay una palabra para usted en esta mañana: Jehová Jireh. Él es el que te provee, Él es el proveedor para tus necesidades, Él es el que te provee para todo lo que tú necesitas. Solamente confía en Jehová Jireh. Él es el Shaddai, el Dios todo suficiente, el que viene y que te libra de la mano del gigante, de la mano de Goliat. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Alabado sea Dios. El éxito de tu vida depende de Dios, no de las circunstancias. Y es probable que usted esté pensando que el éxito de tu vida está dependiendo de que te arrimes al jefe para que no te vote. O es probable que estés pensando que el éxito de tu vida está dependiendo si la economía está buena. ¿Sabe? Cuando la economía empezó a caer, nosotros estábamos en la iglesia de Liz. Y entonces nos metimos en oración porque venía una recesión. Y empezamos a decir: bueno, Señor, ¿y ahora? Y comenzamos a orar y Dios nos ministró: dile a mi pueblo que cuando las cosas van mal para los que están allá afuera, yo voy a bendecir a los que están adentro. Y la iglesia comenzó a ser bendecida. Y la iglesia fue prosperada. Y Dios comenzó a prosperar. Usó las circunstancias que estaban mal afuera para entonces bendecir al pueblo que estaba adentro. Porque usted no puede tener en sus pensamientos la situación de que cada vez que hay una mala noticia, eso es lo que se nos queda. Y en eso es lo que pensamos. Y todo está malo. Y están las cosas terribles. Y hay terremotos. Y hay huracanes. Y hay bramido de la gente porque las aguas han entrado y han inundado las islas. Se ha llevado casa. La Biblia dice que esto es principio de dolores. Pero que no temamos por estas cosas, sino que estemos confiando en el Señor, sino que estemos confiando en Él, porque nosotros no estamos allá afuera, estamos aquí sirviéndole a un Dios vivo que nos protege, que nos guarda, que está con nosotros. Oh, gloria sea su nombre. Adora a Dios. Ya no tiene que ir al gimnasio hoy. Ya hoy ha hecho ejercicio, se para, alaba a Dios, se sienta, alaba a Dios. Gloria al Señor. Así que ya hoy no tienes que ir al gimnasio, hoy puedes descansar. Hoy has hecho bastante ejercicio porque Dios te ha ministrado el corazón. Y es maravilloso cuando Dios ministra el corazón. Pero quiero que usted escuche esto bien detenidamente. David hablaba con la misma seguridad que habló Goliat. Quiero que usted vea esto. Goliat habló con una seguridad determinante
de que él iba a destruir a David. Y David habló con una seguridad determinante de que él iba a destruir a Goliat. Por eso muchas veces usted no se puede impresionar con las voces extrañas que te quieren destruir. Porque te van a hablar con una seguridad tremenda de que ya no tienes oportunidad. Te van a hablar con una seguridad tremenda que te van a destruir. Te van a hablar con una seguridad tremenda de que no vas a echar hacia adelante, de que ya no vale la pena seguir. Te van a hablar con una seguridad tremenda que te vas a quedar sin trabajo y lo vas a perder todo. Y usted que confía en Dios también va a hablar con una seguridad tremenda diciendo: yo no recibo eso. Es más, yo no tengo temor de las malas noticias. Y usted puede hablar con la misma seguridad que te habla la persona que quiere verte destruido. Los dos hablaron con seguridad. La diferencia estaba en que David estaba hablando sobre una base más firme. Porque dos personas pueden hablar con la misma seguridad, pero David tenía la base más firme que Goliat. Eso fue la que le hace decir: Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová te entregará hoy en mis manos. Tú dices que me vas a vencer, tú dices que yo voy a ser destruido. Te equivocaste. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y caminaré en victoria y el diablo tendrá que huir y Satanás no se podrá acercar porque Jehová te entregará hoy en mis manos. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. ¿Usted cree esto en esta mañana? ¿Usted cree eso? Empieza a apropiarte de las promesas de Dios y dile: esta bendición Dios me la ha dado y no hay diablo que me la quite. No me la va a quitar, no me la va a quitar porque Dios me la ha dado. No me la quita, no me la quita. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. Jehová te entregará hoy en mis manos. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. Alabado sea Dios. Todos sabrán al Dios que usted le sirve. Todos van a saber que el Dios que usted le sirve tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Que el Dios que usted le sirve, cuando dice algo, lo cumple. Todos sabrán que el Dios que usted le sirve te llamó para que seas cabeza y no cola. Que el Dios que usted le sirve te ha llamado para que estés delante y no detrás. Que el Dios que usted le sirve te ha llamado para que camines en bendición. Oh, gloria sea Cristo. Gloria sea Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces el enemigo te susurra: ¿para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues buscando? ¿Para qué? Si mira cómo está tu vida. Párese en la brecha y dígale: Jehová te entregará hoy en mis manos. La victoria es mía, la victoria es mía, porque no estoy peleando con lanza ni jabalina. Estoy peleando en el nombre del Dios que hizo el cielo y la tierra. Estoy peleando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, gloria sea Dios, alábalo. Todos sabrán que Jehová nos salva con espada. Mira lo que dice el verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Aquí hay una situación para muchos. Hay muchos que cuando vienen las guerras y las luchas, ellos van frente y dejan a Dios, ni siquiera buscan a Dios para ir a la batalla. Y aquí la batalla es del Señor. Es el Señor el que batalla por su pueblo. Es el Señor el que lo hace. Llegó el momento del encuentro. Llegó el momento donde tenía que enfrentarse a gigante. Hasta aquí todo habían sido palabras. Pero ahora llegó el momento. El gigante avanzó con gran pompa. Estaba seguro que iba a destruir a este muchacho. Pero David, él lo miraba como algo fácil de derrotar. El gigante miraba muy sencillo derrotar a este muchacho tan joven. Echó a andar hacia David
comenzó a caminar hacia él, cubierto de un material de bronce y de hierro. Era una montaña de metal lo que avanzaba para donde estaba David. Dice el verso 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió a ponerse en la posición de batalla. Cuando llega el momento de la guerra espiritual, es tiempo que empieces a ver las cosas en el espíritu y que empieces a batallar. La línea de batalla del cristiano es la oración, es el ayuno, es la intersección, es leer la palabra de Dios. Cuando empiezas en una guerra espiritual no te puedes quedar paralizado, tienes que pararte, correr al campo de batalla y llegar primero que el enemigo, para que el enemigo no te tronche el camino. Así David comenzó a correr. Piense cómo estaría viendo Israel a este muchacho, a este momento. El pueblo de Israel que había tenido temor, que había tenido miedo de Goliat, un muchacho sin experiencia metiéndose en la boca del león. Algunos, cuando hay guerras espirituales, se convierten en observadores solamente. Déjame ver qué habla el pastor, déjame ver qué dice. Hay una guerra espiritual, está pasando algo con una hermana, está pasando algo con un hermano. Déjame ver, déjame observar, a ver cuál es la reacción, cómo se está reaccionando la iglesia. Algunos son observadores. Algunos comienzan a observar qué es lo que está pasando cuando hay una guerra. Pero David sabía en quién había creído. Estaban observando, se está metiendo en la boca del león. Va a pelear contra un hombre de experiencia. Va a pelear contra un hombre preparado. Va a pelear contra un hombre que es una montaña de hierro lo que tiene arriba. Está cubierto por todas partes. Pero David sabía en quién había confiado. ¿Sabe usted en quién usted ha confiado? ¿Está usted convencido de quién usted ha confiado? Aleluya. David sabía en quién había confiado. Y sabía muy bien quién lo estaba dirigiendo. Y muchas veces cuando Dios te dirige en una batalla espiritual parecen cosas de loco. Cuando Dios comienza a dirigirte parece como que uno está dando pasos equivocados. Mire, dice ahí el verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esta victoria es tipo de la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Es tipo de la victoria de Cristo sobre el enemigo de las almas. En Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que esta victoria de David sobre Goliat es tipo de la victoria de Cristo sobre Satanás. Jesucristo venció al diablo allí en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos allí en la cruz. Y cuando el libro de Colosenses, ahí en Colosenses 2:15, cuando habla sobre esto, estaba hablando, refiriéndose a los soldados romanos. Cuando los soldados romanos conquistaban una ciudad, estos soldados agarraban al ejército vencido y los paseaban por las calles delante de todo el mundo para que vieran la gran victoria que habían tenido. Así que lo que está diciendo Colosenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosenses, es diciéndole: cuando Cristo triunfó allí en la cruz del Calvario, agarró a esos demonios, a esos espíritus inmundos y los exhibió públicamente diciendo: están derrotados, los vencí en la cruz del Calvario. Jesucristo venció allí en la cruz del Calvario. La victoria del cristiano es porque creemos en Cristo y porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y tenemos que saber que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre tiene poder. Y cuando mencionamos el nombre de Cristo y la sangre de Cristo, el diablo sabe que está derrotado.
Aleluya. Yo no sé cuántas luchas has estado teniendo últimamente. Cuántas guerras has estado pasando. Pero existen batallas internas que tratan de impedir tu relación con Dios. Existen luchas internas que estás teniendo, que están tratando de impedir esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Y hoy es día de creerle al Señor. Hoy es día de saber que Jesucristo venció allí en la cruz del Calvario. Que hay poder en Jesucristo. Que sea lo que sea que estás pasando, sea la lucha que estás teniendo, sea la lucha que ha venido contra tu vida, hay poder en Cristo y hay una victoria asegurada en Cristo Jesús. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.